Hoy comenzamos un nuevo estudio, ya terminamos el estudio del Espíritu Santo, que tuvimos unas cuantas clases, y hoy comenzamos un nuevo estudio, y el estudio que comenzamos hoy es los fundamentos del discipulado, la importancia de los buenos fundamentos. ¿Por qué es importante tener un buen fundamento? ¿Qué es lo que dice la palabra? Veremos unos cuantos puntos hoy donde podamos saber que teniendo un buen fundamento podemos edificar un buen edificio. Uno de los fundamentos que habla la palabra está el arrepentimiento de obras muertas, y eso lo vamos a estudiar, la fe hacia Dios, la doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Todo esto vamos a ir tocándolo a medida que vayamos avanzando en las clases. Hoy es la número 1. Hoy es la número 1 sobre los fundamentos del discipulado. ¿Qué cosa es un fundamento? Bueno, un fundamento es una sustancia encima de la cual construyes una estructura. Cuando un constructor, todos hemos visto en nuestros países, aquí a veces cuando están haciendo las construcciones, que viene el cemento o viene el fundamento, la base para poder construir arriba. Pues eso es lo que vamos a estar estudiando, la base para poder seguir construyendo en nuestra vida espiritual. Entonces, una sustancia encima de la cual construye una estructura. Así que si no tenemos un buen fundamento, si construimos, esa estructura puede quebrar, puede romperse, puede caerse, puede moverse, puede hundirse. Por eso es necesario tener un buen fundamento. El fundamento en realidad apoya el edificio. Cada parte del edificio depende del fundamento, porque si no hay un buen fundamento, pueden suceder muchas cosas. Se puede rajar la estructura, se puede hundir, se puede deslizar, se puede caer. Cuántas cosas suceden, y eso es lo que trata de decir la palabra del Señor aquí. Vayamos a 1 Corintios 3:11. Esto es el versículo clave de esta clase. 1 Corintios 3:11. Siempre buscamos un versículo clave de cada clase. Así que en 1 Corintios 3:11 va a ser nuestro versículo clave, como usamos el versículo clave para el Espíritu. ¿Cuál era? Gálatas 5:25. Este va a ser 1 Corintios 3:11. No, perdón, 1 Corintios 3:11, sí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Si ponemos otro fundamento, nuestra vida espiritual, nuestra edificación va a caer, se va a quebrantar, se va a rajar, se va a mover, se va a deslizar y finalmente va a ser destruida. Así que volvemos a leer 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para la gloria de Dios, si fuera otro fundamento, ya estuviéramos perdidos. Pero hemos puesto en nuestra vida el verdadero fundamento, cual es Cristo. Si tienes buenos fundamentos, profundos y seguros, el edificio se mantendrá firme. No importa lo que venga contra él, sino cuando ocurran problemas, el edificio, si no está un buen fundamento, se caerá. Así que esto quiere decir, si en nuestra vida espiritual, porque nosotros ahora vivimos por el Espíritu y andamos por él, entonces nuestra vida espiritual, si no tiene un buen fundamento, otro fundamento, porque hay muchos fundamentos, hay muchas filosofías, doctrinas demoníacas, doctrina de hombre, que el cual ponen otro fundamento, eso lo habló Pablo, pero nuestro fundamento es Jesucristo. Jesucristo
el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento. El mejor fundamento de todos para un edificio es la roca sólida. ¿Y qué dice la palabra de Cristo? Que Él es la roca. Así que Jesucristo es nuestro fundamento. Él es la roca. Es nuestra roca de salvación. Así que el fundamento de nosotros es la roca que es Jesucristo. Otros estratos menos estables, tales como grava, arena, tierra, arcilla y roca porosa, deberían ser quitados para que una estructura grande pueda ser construida en roca sólida. No podemos tener otro tipo de fundamentos, como lo hablé, como filosofías de hombre, doctrinas equivocadas, enseñanzas erróneas, muchas cosas que sabemos que están, donde las personas, desgraciadamente, por no tener un buen fundamento, cuál es Cristo, comienzan a edificar su vida espiritual en algo que puede llevarlos a hundirse, a quebrantarse, a destruirse. Hay muchas doctrinas falsas, muchos maestros falsos, muchas filosofías de hombre, doctrinas de demonios y cuantas cosas que sabemos que han existido, existirán hasta que Cristo venga por su iglesia y empiece entonces el periodo de purificación hasta llegar el tiempo final, donde será tierra nueva y cielo nuevo, y donde no habrá ninguna contaminación. Pero mientras estemos en este periodo que estamos viviendo nosotros, desgraciadamente la iglesia del Señor está viviendo un tiempo muy difícil, donde cada día hay más herejías, hay más doctrinas falsas, hay más cuentos de hadas, cuentos de película y cuentos de inventos que nada tiene que ver con la solidez y el fundamento que es Cristo, nuestra roca. Por tanto, la vida prácticamente de esas personas que comienzan a edificar sobre esos cuentos y esas doctrinas falsas, como la doctrina de la superfe, es una doctrina que te lleva a vivir una vida separada de Dios. Y cuando algo sucede en tu vida y te derrumba. ¿Por qué? Porque tienes un falso fundamento, una falsa edificación. Por tanto, por eso es que tenemos que saber que nuestra roca es sólida. Nuestra roca es Cristo. En nuestra vida cristiana es igual. No debemos de construir nada menos que los fundamentos en Cristo. Él es nuestra roca. Primera de Corintios 10:4. Aquí mismo en Primera de Corintios 10:4 dice la palabra. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿De qué estamos hablando? Allá en el libro de Éxodo, vayamos allá. Éxodos 17:6. Y después vamos a ir a Número. Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Y quién era esta peña que daba agua? Es una tipología de Cristo. Vayamos a Números 20:11. Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. De la roca de la salvación salta agua para vida eterna, y aquí saltó agua para poder ellos beber, que es una representación no más que de la provisión de Cristo. Cristo es nuestra roca. Vayamos entonces otra vez a Primera de Corintios 10:4. En Cristo hay provisión, en Cristo hay
espíritu. En Cristo hay salvación. Es la roca de la salvación. 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué lindo. ¿Cómo es que esa roca los seguía a ellos para bendecirlos? ¿Cómo es que esa roca, la cual es Cristo, nos bendice a nosotros? A través de la presencia del Espíritu Santo proveída por el Espíritu, por Dios, por Jesús, que dijo que Él se iba a ir para que descendiera aquel consolador, aquella provisión la cual nosotros tenemos para poder andar en el Espíritu. Y no deberíamos ni hacer ni construir nada que Él no esté apoyando, porque si construimos sin su base, sin su roca, sin su fortaleza, podemos ir al fracaso. Podemos aún apostatar de la fe porque no vemos, porque hay muchas falsas doctrinas donde te hablan cosas que nada que ver con la verdad de la palabra, y comienza entonces esta vida espiritual a crecer bajo a un falso fundamento, a tal punto que puede llevarlo aún a negar la fe, porque no hay una base sólida, porque Cristo no es la roca en la cual se están apoyando. Si intentamos construir algo fuera de esa verdad, entonces el día, ¿y qué día? El día del juicio lo traerá a la luz, porque todo lo que hayamos construido será probado y solo recibiremos recompensa por lo que sobreviva en ese juicio. Y vayamos aquí mismo a 1 Corintios 3, de 10 a 15. Fíjate, nosotros podemos edificar no en Cristo, sino en nuestro propio fundamento, en nuestras propias ideas, en nuestra propia filosofía. Y es un fracaso, hermano. Es un fracaso. 1 Corintios 3, de 10 a 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Dice que era el perito arquitecto. Wow. El ingeniero. Él puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Y sobre qué él edificó? Él edificó sobre Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó ¿sobre quién? Sobre la roca, recibirá recompensa. Y aquí la roca y Cristo la está tipificada por el oro, la plata y las piedras preciosas. Ahora dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow. No queremos ser salvos como por fuego, no queremos edificar sobre madera, heno, hojarasca, que es algo que el fuego ¿qué va a pasar? Se va a desaparecer. Sin embargo, el oro, la plata y las piedras preciosas son sólidas, son rocas. Por tanto, la obra quiere decir que la obra, cuando es edificada sobre la piedra, sobre la roca que es Cristo, va a permanecer. Pero si estamos edificando sobre madera, ¿y qué quiere decir madera, heno, hojarasca? Un cristianismo o una vida cristiana, una vida espiritual falsa. Una vida espiritual mediocre. Una vida espiritual sin tener la llenura del Espíritu Santo. Una vida espiritual sin oración. Una vida espiritual sin buscar la palabra de Dios. Una vida espiritual individualista. Una vida espiritual
en la cual nos concentramos en el beneficio que Dios nos da y no en el beneficiador. Entonces nuestra vida no está centrada en la roca, en Cristo, sino nosotros somos el centro y rotamos alrededor de los beneficios de Cristo. Eso es madera, heno y hojarasca. Entonces eso va a ser quemado. Tu obra va a ser eliminada. Y dice la palabra de Dios que a lo mejor salvo como por fuego. Como por fuego. Wow, yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar construyendo sobre oro, plata y piedras preciosas que son rocas de fortaleza, rocas que se purifican a través del fuego del Espíritu Santo, que salen porque la plata tiene que ser quemada y horneada 7 veces, hermano, para que brille, para que el plateador pueda, hasta que el plateador no ve su cara reflejada en la plata después de haber sido horneada 7 veces, esa plata no está purificada. El oro tiene que ser purificado porque viene dentro de basura, de tierra, tiene que ser pasada por fuego. Eso es lo que es una vida basada en Cristo. Y el diamante igual, las piedras preciosas igual, todas necesitan una purificación para que puedan estar quemadas por esa purificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, si tenemos madera, heno o hojarasca, al primer fuego se vacía, se evaporan, se van, se pierden, aún hasta pueden apostatar de la fe. Por eso dice que a lo mejor salvo como por fuego. Por fuego. Pues hermanos, no queremos ser esta vida purificada o fundamentada en algo que cuando el fuego la coge se desaparece. ¿Y qué representa el fuego? El fuego representa la purificación de nuestras vidas, la santidad, la separación, el deseo de agradar a Dios y de que sea Cristo nuestro centro. Eso es lo que significa el fuego. Así que Jesús apoyará solo lo que ve que el Padre está haciendo. Juan 5:19. Jesús apoyará solo lo que ve que el Padre está haciendo. Juan 5:19. Vamos a ver qué dice la palabra aquí. Juan 5:19 dice, ya llego. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que debemos pues pedir a Dios el Padre que su voluntad sea cumplida en nuestra vida y hacer solamente lo que Él desea de nosotros. ¿Qué desea Dios de nosotros? Que te santifiques, que te separes, que te purifiques, que crezcas espiritualmente, que Cristo no deje ser la roca de tu fundamento, que tu vida sea de alabanza y de agradecimiento a Él todo el tiempo, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier guerra, de cualquier tropiezo, que tu vida sea de alabanza y de adoración a Él, que le demos gracia por todo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes, que seamos hijos que busquen de la presencia de Él, que lo pongamos a Él primero en todo, que no seamos nosotros el centro, sino que Cristo sea el centro, la roca de nuestra salvación. Entonces sabemos que Jesús lo estará apoyando y podemos empezar a construir. Así que cuando sabemos que estamos haciendo lo que a Dios le agrada, entonces siendo Jesucristo la roca, comenzamos a construir. Analicemos ahora, vayamos a Lucas capítulo 6. Esta palabra es fuerte y vamos a analizarla
En Lucas capítulo 6 vamos a estar leyendo a partir del 46. Vamos a ver qué quiso enseñar Jesús. Jesús enseñó unas cuantas cosas en Lucas capítulo 6. Él habló del amor hacia los demás y la regla de oro, que es la oración. Habló el juzgar a los demás. Habló por sus frutos los conoceréis. Habló de los 2 cimientos. Hablemos de este último. De este último es que vamos a estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ¿qué? De fundamento. Pero Jesús en Lucas capítulo 6 habló de cosas muy, muy interesantes que ustedes pueden, porque a veces decimos, bueno, ¿y qué voy a leer? Bueno, aquí tienes algo para buscar. Lucas capítulo 6. Vas a ver cuántas cosas lindas el Señor habla en este capítulo. Pero hoy nos vamos a concentrar en Lucas capítulo 6, del 46 al 49, que es, y vamos a estudiarlo con detenimiento, los 2 cimientos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús habla de esto? Porque es el fundamento, hermano. Si no tenemos un buen fundamento, nuestra casa cae. Entonces dice, Jesús describe 2 maneras de construir. O encima de la arena, un fundamento que movidizo, inestable, un fundamento que con un poco de agua que llegue se desvanece, o encima de la roca, un fundamento estable. Mucha gente, incluidos muchos cristianos, están construyendo su vida encima de fundamentos inestables, tales como el materialismo, la ambición, los deportes, la educación, la filosofía, las tradiciones de hombre, sabiduría humana, y yo puedo agregar más, individualismo, egoísmo, egocentrismo. Todo eso existe en el pueblo de Dios. Estamos construyendo en un fundamento el cual es falso. Por eso es que la casa puede caer, porque el fundamento tiene que ser Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el fundamento, nuestra vida alrededor de Cristo, no nosotros haciendo lo que querramos hacer. Muchas personas, muchos cristianos comienzan a construir sus vidas en diferentes avenidas, las cuales no son sólidas. Por tanto, llevan una vida completamente falsa. Aún siendo, hay un libro que se llama El verdadero arrepentimiento de Charles Finney. Si ustedes pueden, es bien finito, cómprenlo, porque ahí te habla de 2 que van a la iglesia, de 2 que se congregan, de 2 que oran, de 2 que buscan, de 2 que se parecen, pero no son iguales. Que habló Charles Finney, el verdadero arrepentimiento. Y dice, uno era falso y el otro era verdadero. ¿Por qué? Si los 2 hacían lo mismo. Está muy interesante ese libro. Es igual que lo que habló Jesús cuando dijo que en un lugar había trigo y cizaña, y los 2 se parecen en cantidad. Y están en el mismo campo. Están en el mismo campo, se parecen muchísimo, pero no son iguales. El verdadero arrepentimiento de Charles Finney habla de eso. Habla del trigo y de la cizaña. Entonces, si tu vida, tú la empiezas a construir en egocentrismo, en individualismo, en deportes, es más importante que Cristo, en materialismo, buscar dinerito, trabajar, porque necesito el dinero, yo sé, para cubrir tus necesidades, pero cuando lo pones al nivel superior de la búsqueda de Cristo, ya está haciendo un fundamento equivocado. Si la ambición, si pones tu educación primero que Cristo, ya estás haciendo un fundamento equivocado. Si comienzas a oír filosofías de hombre, ya estás haciendo un fundamento equivocado. Si comienzas a participar en tradiciones del hombre, ya estás haciendo un fundamento equivocado. Si comienzas a obtener sabiduría humana y no sabiduría de que desciende del cielo, ya estás construyendo un fundamento que puede caer en cualquier momento, porque no es la roca. El único fundamento estable de roca sólida es el Señor Jesús. Si nuestra vida no está alrededor, y Cristo es el centro, nuestro fundamento, y nosotros giramos alrededor de Él, estamos mal.
estamos haciendo un fundamento equivocado. Si nos ponemos nosotros en el medio y Cristo alrededor, estamos perdiendo nuestro tiempo, porque no estamos haciendo una vida fundamentada en la roca. Entonces dice, el único fundamento estable de roca sólida es el Señor Jesucristo, que es la palabra viva, la verdad. De este pasaje en Lucas podemos notar los siguientes puntos. ¿Qué constituye una vida sólida? En el 47, vayamos allá. 6:47. Vamos a leerlo todo y después lo desglosamos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Cómo es que me pueden decir Señor, Señor, dice él, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué? Porque tienes otro fundamento. Tienes el fundamento de tu individualismo, de tu vida privada, de tu búsqueda de dinero, primero que Dios, que la falta de buscar la palabra de Dios, la sabiduría del hombre, las tradiciones. Yo voy a la iglesia porque es el domingo y tengo que... Eso es una tradición. Si no hay un verdadero encuentro y Cristo es el centro y lo haces por amor a Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Por eso en el libro de Charles Finney lo habla clarito. Los dos se arrepintieron, los dos venían a la iglesia, los dos oraban, pero uno era falso y el otro era verdadero. ¿Por qué? Porque su roca no era Cristo. Eran las tradiciones, eran las apariencias, era el creer que era salvo. Entonces, por eso dice, el Señor comienza aquí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Si tú oyes la palabra de Dios, la palabra viva que viene con su espíritu y no lo haces, tu fundamento no es Cristo. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre quién? Sobre Jesús, sobre la palabra viva, que es la roca. Y cuando vino la inundación, cuando vinieron los problemas, cuando vino la tribulación, cuando vino aún muerte de alguien muy amado, porque puede pasar, hermano, todo puede pasar. Si Cristo no es tu roca, te vas a caer. Te vas a caer, porque tú tienes que tener. Entonces, mira lo que dice. Dice, edificaron una casa, cavó y ahondó. O sea, buscó de la presencia de Dios, fue profundo en su búsqueda, fue profundo en buscar de la presencia de Dios, tuvo tiempo para poder profundizar en la sabiduría de la excelencia de Cristo, en las riquezas inescrutables de Cristo, porque dice que cavó y ahondó, no se quedó superficial. Empezó a buscar en las riquezas inescrutables de Cristo, profundizó, fue a la sabiduría que viene de Dios y puso el fundamento de su vida espiritual sobre la roca, que es Cristo. Y entonces cuando vino una inundación, cuando vinieron los problemas, cuando vino la enfermedad, cuando vino la situación, la pérdida de trabajo, la situación económica que ahoga a las personas, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Porque el centro no eras tú, el centro es Cristo. Cuando nosotros nos ponemos de centro y giramos alrededor de Cristo, estamos mal. O sea, cuando nosotros nos ponemos de centro en vez de Cristo y todo lo que hacemos es como que Cristo estuviera afuera y no en el centro de nuestra vida, entonces ahí vamos mal, hermano. Entonces dice, mucha gente, el único fundamento, ¿qué constituye una vida sólida? Todo aquel que viene a mí. Una relación con Jesús. Si no hay una relación con Jesús, una búsqueda de la palabra, un deseo de saber más de Él, no hay una relación. Dice, oye mis palabras, oír su palabra es ponerla en práctica. No solamente venir y oír el sermón el domingo o venir y oír las clases el miércoles, no.
oír una buena prédica por ahí. No, es cavarla en lo hondo, como dice aquí. Aquí cavó y ahondó, lo puso como fundamento. Entonces es que puedes ponerlo en práctica. ¿Y qué cosa es poner en práctica? Hacer su voluntad. En el 46 dice, y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Puedes oír y no hacer, ¿verdad? ¿Cuántos oyen y no hacen nada? ¿Cuántos oímos y no hacemos nada? Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esto es conocer la palabra y no hacer. Vayamos a Santiago 1, 21 al 25. ¿Quieres leer un libro bien fuerte? Léete Santiago. Santiago 1, del 21 al 25 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Tienes que limpiar tu corazón, tienes que limpiar tu malicia, tienes que limpiar tus malos pensamientos para poder recibir la palabra e implantarla en tu alma, la cual puede ¿qué? Salvar vuestras almas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios renueva nuestra alma y eso se llama salvación de alma. Si no renovamos nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, hermanos, podemos caer. Renovar nuestra mente es muy importante. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? A partir de la obediencia. A partir de practicar lo que aprendemos e implantar la palabra con mansedumbre, con nobleza, sin ningún tipo de orgullo, sin ningún tipo de altanería. Eso es mansedumbre, con nobleza en nuestro corazón. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Por eso aquí Jesús le dice, wow, qué fuerte. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Hay que poner la palabra en práctica, hacer lo que Él dice. Cuando Jesús se bautizó y entró a las aguas, se oyó una voz del cielo, que era la voz de Dios, y la oyeron todos, y dijo, a Él oíd. Así que, si oímos sus palabras, tenemos que ponerlo en práctica. ¿Puede uno oír y no hacer? Sí, porque aquí lo dice el Señor, aquí mismo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esto es conocer la palabra y no hacerla. Seguimos en Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, muchos oyentes y pocos hacedores. Muchos oyentes y pocos hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay humildad, no hay mansedumbre. Hay orgullo, hay individualismo y egocentrismo. Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Mira lo que dice. Porque se considera a sí mismo, es orgulloso de lo quien es. Dice, se considera a sí mismo. Cuando se mira en el espejo, se considera a sí mismo como que yo soy importante. Y se va y luego se olvida cómo era. Yo soy suficiente. Yo no tengo que imitar a nadie, yo no tengo que imitar a Cristo. Wow, qué fuerte, hermano. Eso está fuerte. Ahora, ¿cómo es el que oye y hace la palabra? Como dice el 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa
cavó y hondó, o sea, buscó la presencia de Dios, buscó las profundidades y las riquezas inescrutables de Cristo, no se quedó en la superficie, cavó en su vida la palabra, la implantó, la practicó. Dice, ¿cómo es el que oye y hace la palabra de Dios? Semejante es al hombre que al edificar una casa cayó y ahondó, cavó, no cayó, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Quitó todo entre él y la roca. Se aseguró que estaba en una posición sólida, incluso habiendo tenido que cavar profundo. ¿Cuál es costoso y tarda tiempo? Cuando uno tiene que cavar profundo, cuesta. Cuesta dejar tu orgullo, cuesta dejar tu propia vida, cuesta dejar tus comodidades, cuesta dejar tus ambiciones, cuesta dejar todo lo que te gusta y a Dios no le gusta. Así que ese es el que cava hondo y hay que pagar un precio. Y a veces tarda tiempo porque ahí está en la renovación de la mente. Para renovar tu mente tú tienes que cavar profundo en la palabra de Dios, implantarla, porque dice que puede salvar tu alma. ¿Y qué está en la mente? ¿Y dónde está tu mente? En el alma. Wow. Ahora dice, ¿por qué se debe construir en la casa en la roca? Como dice en el 48. Cuando vino la inundación, el río y dio con ímpetu contra aquella casa, es la naturaleza de la vida que haya tormentas, ¿verdad? Nadie se escapa de las tormentas. Por tanto, la tormenta va a venir, pero si hemos cavado profundo y nuestro fundamento es Cristo y hemos implantado la palabra en nuestra alma y ha renovado nuestra mente, ningún viento platanero nos va a sacar de la presencia de Dios. Digo viento platanero, pero puede ser un huracán también. Entonces vayamos a Hebreos 12, del 25 al 29. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Fuerte palabra esta. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Hablé al principio de la gratitud y de servicio a Dios, ¿verdad? Esa es la manera que hacemos la voluntad de Dios, agradándolo, adorándolo y diciéndole gracias. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuertes palabras. Hebreos capítulo 12. Gracias, mi hermano. Capítulo 12, del 25 al 29. No es cosa, el cristianismo no es ligereza. El cristianismo es entrega. El cristianismo es renovación. El cristianismo es purificación. El cristianismo es santificación. Siendo Cristo nuestra roca, podemos cavar profundo. Podemos solidificar nuestra vida. Porque si Él amonesta ahora de los cielos y es mucho más fuerte. Ahora, ¿qué le pasó a la casa en la roca? La casa no pudo ser movida porque estaba bien construida. Estaba fundada en la roca. Habrá tormenta en nuestra vida cristiana, pero si estamos oyendo y haciendo la palabra de Dios, las tormentas no nos moverán. Van a venir tormentas. Van a venir huracanes, van a venir terremotos, van a venir todo lo que tú quieras pensar,
porque no estamos exentos, los cristianos no estamos exentos de nada de lo que acontece en la tierra. Nada. Pero tenemos nuestra vida en la roca que es Cristo. ¿Cuál es el peligro al construir nuestra vida cristiana? Vayamos allá otra vez a Lucas capítulo 6. ...49... Dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre madera, sobre heno y sobre hojarasca, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuál es el peligro de construir nuestra vida cristiana? El que oyó y no hizo. El que oyó y oyó y oyó y volvió a oír y volvió a oír la prédica y dijo gloria a Dios y sí, pero no hizo. Semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, o sea, la arena. Aquí mismo en Mateo 7:26, vayamos allá. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No hizo, lo oyó, volvió a oír lo mismo, se volvió a lo mismo, la misma palabra, lo mismo, la misma palabra, todos los domingos oyendo la palabra y no haces, estás construyendo tu casa sobre la arena. Triste. Pero va a haber un juicio. ¿Qué le pasa a la casa sin fundamento, contra la cual el río dio su ímpetu? El mismo río y tormenta que dio contra la casa en la roca, también dio contra la casa construida en la arena y cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, wow, dice que fue grande su ruina. ¿Y qué te dice eso? Una destrucción total de la vida de esa persona. Fue una ruina. Necesitamos reconocer cualquier fundamento inestable en nuestra vida, admitirlo, quitarlo para llegar a la roca sólida con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él nos quiere ayudar. Cualquier fundamento que no sea Cristo, tu vida personal, tus egoísmos, tus aspiraciones sin poner a Cristo, porque nosotros tenemos aspiraciones y tenemos sueños, porque le estaba diciendo a mi hermana que hay una palabra en la Biblia que dice que el pueblo sin visión perece. Tenemos que tener visión, pero basado en Cristo, no en tu satisfacción ni en lo que tú quieras tener. Los fundamentos sólidos de nuestra vida nos llevan a vivir y a seguir a la madurez. Por eso es importante el discipulado y escudriñar las Escrituras. Si no echamos los fundamentos correctos, Dios no nos dará el permiso de construcción para continuar con la edificación de nuestra casa espiritual. Muchos cristianos son inmaduros, incluso muchos no son nacidos de nuevo desde hace años y todavía están viniendo a la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Su roca no es Cristo. Sus rocas son sus cosas, sus necesidades, sus problemas, su trabajo. Esto es una tragedia. Muchas de estas personas deberían estar enseñando a otros o entrenando a sus propios discípulos, pero en vez de ello todavía son como bebés espirituales en Cristo, todavía con necesidad de leche espiritual en vez de comida sólida. Porque su fundamento no es Cristo y no oyen la palabra de Dios y no la ponen por práctica. La oyen, la vuelven a oír y nada pasa. Seguimos en lo mismo. Seguimos en la misma situación espiritual.
Por eso hay advertencia por el Espíritu Santo de que tenemos que recapacitar, porque Cristo viene pronto y el remanente es pequeño. Cristo viene pronto. Hebreos capítulo 5. Del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo de escuchar la palabra, pero no practicarla y no ponerla en función, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque has oído la palabra, has oído la palabra, has oído la palabra. Llevas años oyendo la palabra, llevas años oyendo la palabra, pero no eres hacedor de ella, como dice Santiago. Ahora vamos a ver algunos puntos para terminar. Déjame ver si puedo. La evidencia de inmadurez en los cristianos. ¿Qué enseña un cristiano cuando es inmaduro? ¿Y por qué es inmaduro? Porque está edificando su casa sobre la arena. Es tarde de oír. Estos cristianos son letárgicos y no quieren ser movidos. No tienen impulso ni energía en su interior. Empezaron con entusiasmo, pero a través de los años han llegado a ser de esta manera. Conformismo. Ya yo soy salvo y yo voy los domingos a la iglesia y ya. ¿Cuántos hay de eso? Muchos. Sin responsabilidad. Estos son cristianos que no han madurado nunca. Son infantiles cuando deberían ser profesores maduros, porque llevan años oyendo la palabra, pero no hacedor de ella. No tienen participación. Estos cristianos no contribuyen nada más que a aumentar el número de miembros en las iglesias. Muchos son así desde hace años. No tienen discernimiento. Estos cristianos la mayoría del tiempo ni siquiera saben distinguir entre lo bueno y lo malo y son inestables. Esas son las características de la inmadurez. Cada problema que acontece en esta vida de estos cristianos lo derriba, porque su casa no está sobre las rocas. Viene un viento platanero y te caes. No tienes fortaleza para enfrentar las situaciones de la vida y se amedrentan y lo primero que hacen es alejarse del Señor. ¿Y lo vemos? Sí. Y esto debería ser lo primero, acercarse al Señor, porque solo en Él tenemos la fortaleza que necesitamos. Razones de inmadurez, negligencia. No se ha preocupado de mantenerse en forma espiritual, buscando la presencia de Dios en comunión unos con los otros, en amor, en evangelización, en hacer la palabra, en buscar, en leer, en orar, en decirle al Espíritu Santo, ayúdame porque soy débil. Esta razón de inmadurez es la desobediencia, la negligencia. Dios le ha pedido que hagan y dudan hacer la voluntad de Dios. Dios le habla al esto y la persona duda porque no hay fortaleza espiritual. No hay una base sólida. Cristo no es la roca. Transigencia, ha dejado entrar las zorras pequeñas que echarán a perder la viña. Vayamos a Cantar de Cantares. Vamos al libro de Cantar de Cantares, que está después de Eclesiastés. Cantar de Cantares 2:15, antes de Isaías. Y después de Eclesiastés. He aquí que tú eres hermosa. No, espérate, perdón. ¿Perdón? 2:15.
Aquí habla de las zorras. Miren, las zorras van a un palo y comienzan a comer, las ardillitas, las zorras, comienzan a comer y a roer el palo hasta que el palo se cae. Dice, cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Esa es la transigencia. Cuando dejas las pequeñas zorras entrar en tu vida, empiezan a corroer tu vida espiritual. Has cedido a tus deseos y no al deseo de Dios. Por tanto, en vez de tener una vida al servicio de Dios, acabamos frustrados e insatisfechos sin agradar a Dios. Esta es una vida que no ha puesto su fundamento en Cristo. Es una vida que no ha oído la palabra, la ha oído, pero no la ha puesto en práctica. Es una vida que sin fe. La fe no puede crecer si no ponemos por práctica lo que oímos. Nuestra alma tiene que ser transformada por implantar la buena palabra en ella, y eso sucede cuando renovamos nuestro entendimiento. Ya vamos a entender las cosas diferentes cuando la palabra con mansedumbre, sin orgullo, la instalamos en nuestro corazón. Y de ahí entonces emana la vida. Porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Dios me los bendiga y continuamos con los fundamentos bíblicos la próxima semana. Amén.